Hola, hoy nos encontramos en medio de la naturaleza para estudiar un objeto matemático que desde la secundaria lo hemos venido trabajando y hace parte de las operaciones familia. ¿Operaciones familia? Sí, vamos a entrar en detalle para estudiarlo. ¿A qué nos referimos con operaciones hermanas? Nos referimos a la potenciación, a la radicación y a la logaritmación, todo unido por la familia de la multiplicación. En el caso de la potenciación, es el producto de multiplicar esta cantidad de veces este mismo número. En el caso de la radicación, es encontrar el número que multiplicado esta cantidad de veces me dé este número. Y en el caso de los logaritmos, es encontrar la cantidad de veces que hay que multiplicar este número para que me dé este número. A eso hago referencia con operaciones hermanas. El objeto matemático que abordaremos en este video y que proviene de las operaciones hermanas es los logaritmos. Pero antes abordaremos la parte epistemológica pasando por su pequeña definición, luego abordaremos sus propiedades y por último daremos una contextualización en la aplicación de los logaritmos. Para abordar la parte epistemológica de los logaritmos, tenemos que remitirnos hacia la época de los romanos, quienes con su sistema numérico eran las primeras cuentas que se hacían sobre la fase del ser humano. Pero eso tenía un detalle, que era complicado realizar cuentas como la multiplicación, tanto así que la multiplicación era realizada por personas de estudios avanzados, que hoy en día viene a significar el estar en estado de la universidad. En principio, Arquímedes, él se puso a comparar las sucesiones aritméticas con las sucesiones geométricas. Podría considerarse esto como la base fundamental del pensamiento de lo que hoy se conoce como los logaritmos. El principio de Arquímedes nos dice la siguiente tabla. En la parte de arriba están los logaritmos, que es una sucesión aritmética, y en la parte de abajo está una sucesión geométrica. Los principios de Arquímedes dicen que para multiplicar cualquiera de los números de abajo, en este caso, un ejemplo, el 8 y el 16, tomamos los números de arriba de la sucesión aritmética, los sumamos, 3, los ubicamos en la misma fila, en el caso del 7, y el resultado de abajo es el producto de esta multiplicación. Ese es el principio de los logaritmos de Arquímedes. Avanzando en la línea del tiempo sobre los logaritmos, nos remitimos a la Edad Media. Después de una gran pausa en los avances de la ciencia y de los estudios de las matemáticas, es cuando aparecen Joseph Buggy y John Napier. El escocés Napier, como era de profesión astrónomo, necesitaba cálculos con grandes magnitudes, lo que le complicaba su trabajo. Por eso concentró sus estudios al cálculo de los números y de las relaciones trigonométricas. Trató de vincularlas, unificó los conceptos de Arquímedes y es donde él diseñó una nueva tabla logarítmica. Cambiando de lado de la historia, tenemos al suizo George Buggy, quien era de profesión relojero y realizaba reparaciones de objetos astronómicos. Buggy concentró su trabajo en comparar las sucesiones de potencias con las sucesiones de sus exponentes, lo que lo llevó a generar un modelo matemático cercano a 1. En cambio, Napier, su modelo matemático era uno muy cercano a 0. Buggy codifica todo su trabajo matemático en unas tablas y las ordena de tal manera que las denomina números rojos y números negros, lo que hoy en día, traducido a un lenguaje matemático actual, se conoce como
la tabla antilogarítmica. Resumiendo la parte epistemológica de los logaritmos, sintetizaré con algunos autores. Por ejemplo, tenemos a Henry Bruch y la tabla de los logaritmos en base 10. También tenemos a John Speidel y la tabla de los logaritmos naturales. Gulliver y su obra de las propiedades de los logaritmos. Y Euler descubre la relación entre la función exponencial y su inversa. Además, introduce el concepto del número e. Retomando entonces las operaciones hermanas, vamos a empezar a definir entonces lo que es un logaritmo. Un logaritmo simplemente es, el exponente a la cual se le eleva esta base para hallar a un argumento. Como estamos diciendo que es el exponente, nos remitimos a la operación hermana, que es el de potenciación. Vamos a darlo con un ejemplo para que lo podamos entender. Supongamos tenemos el número 2, ¿sí?, que es la base. Desconocemos su exponente y tenemos que llegar a su argumento. Obviamente, aquí ya lo sabemos, que es el número 3, pero ¿cómo lo podemos convertir en el logaritmo? A ver, 2, la c que no la conocemos, este 8 lo podemos convertir también a 2 a la 3. Y pues por ley de exponentes, entonces c es igual a 3. ¿Qué definimos aquí? Que entonces el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. De esta manera estamos vinculando la logaritmación con la potenciación. Es por eso que desde un principio les dije que eran operaciones hermanas, porque una sí o solo sí depende de las otras. Ya vamos a dar otro ejemplo para vincular también las otras operaciones. Por ejemplo, vamos a dar este logaritmo en base 2 de 1/8. ¿Sí? Vamos a hallar este. Pues ya sabemos lo que tenemos acá, cómo lo podemos convertir de esta manera. Entonces, el 2, que es la base, entonces, el 2, que es la base, ¿sí?, el exponente no lo sabemos, en el caso de c, tiene que ser igual a 1/8, ¿cierto? Como ya hicimos en el ejercicio anterior, entonces 2 es igual a 1 sobre 2 a la 3. Este lo podemos subir a 2 a la menos 3. Quiere decir que c es igual a menos 3. Otro ejemplo para vincular a las operaciones hermanas. Nos piden logaritmo de la raíz cúbica de 100. ¿Sí? Entonces tenemos que hallar c, ¿cierto? Una de las propiedades de los logaritmos o uno de los enunciados es que es muy similar a la radicación. En el radical recordemos que cuando no salió algún numerito, aquí está expresado el número 2. En el caso de los logaritmos, si no hay aquí numerito, es que está el número 10 o es un logaritmo en base 10. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollarlo esto utilizando las operaciones hermanas y sus respectivas propiedades. Entonces, logaritmo, la raíz cúbica 100, lo puedo expresar como 10 al cuadrado, ¿cierto? Obviamente ya voy a escribir el 10 porque ya les expliqué qué es. Ahora, esto, convirtiéndolo a exponente, ¿cómo nos quedaría? Entonces, la base se supone que es 10, ¿cierto? El exponente, que no lo conocemos, es igual a la raíz cúbica de 10 al cuadrado. Ahora, esto lo vamos a las propiedades de la potenciación. ¿Cómo nos quedaría? 10, esto lo puedo expresar a 2 tercios, ¿cierto? Y ya como tenemos
la misma base, las propiedades de la potenciación, entonces nos quiere decir que C es igual a 2 tercios. Por lo tanto, podemos deducir que el logaritmo en base 10 de la raíz cúbica de 100 es igual a 2 tercios. Ahora vamos a analizar algunas restricciones que tiene tanto la base como el argumento. Entonces voy a plantearle aquí tanto la base como el argumento. ¿Sí? Para ello vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a razonar. ¿Qué pasa si yo tengo logaritmo en base 1 de 5, por ejemplo? ¿Sí? Me piden hallar eso. O sea, ¿a qué número tengo que elevar 1 para que me dé 5? Pues no existe, ¿cierto? Existe porque si lo convertimos, 1 elevado a algo tiene que dar 5. Recordemos que 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1. Por lo tanto, eso no existe. Entonces, la primera restricción es que b tiene que ser mayor que 1 o diferente de 1. Vamos a poner que tiene que ser diferente de 1. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si de pronto tenemos una logaritmo de menos 3 a 27? ¿Sí? Menos 3 de menos 27. Convirtámoslo a exponente. Entonces, ¿cómo sería? Un número que nos dé menos 27. Menos 3. Recuerde que esto tiene que estar entre paréntesis, porque afecta a todo. Pues ahí lo podemos ver, ¿cierto? Que menos 3 elevado a 3 es igual a 27. Ahí lo podemos hallar directamente. Entonces ahí hallamos que de pronto no hay como. Demos de pronto otro ejemplo. ¿Qué pasa si de pronto logaritmo de menos 2 de 4? Pues fácil, ¿no? Lo mismo. Menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Pero ¿qué pasa con esta situación? Logaritmo de menos 2 a 4. Pues ahí sí ya no tendría de pronto una respuesta, ¿cierto? Porque menos 2 elevado al cuadrado, pues es 4, nos va a dar menos 4. Uno diría, no, pues que menos 2, pues tampoco, porque esto es igual a 1 a menos 2 elevado al cuadrado. Esto nos daría un cuarto, ¿cierto? Y un cuarto es diferente a menos 4. Quiere decir que en este caso no nos serviría, no aplicaría en negativos. Vamos a buscar, pero aquí sí, pero aquí no. Demos de pronto otro ejemplo. Demos este ejemplo. ¿Qué pasa con el logaritmo de menos 2? ¿Sí? Que necesitamos hallar a igual y que nos den el logaritmo de un medio. Entonces, pues, ¿qué nos dice? Que menos 2, ¿sí? Esto es igual elevado a la 1 medio, entre paréntesis, es igual a, ¿cierto? Esto lo podemos convertir que a la raíz cuadrada de menos 2 es igual a. Esto es un número imaginario, ¿sí? Pues entonces no estaría entre los reales. Entonces tampoco nos aplica, no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que para algunos números negativos funciona la base negativa, para otros no. Por lo tanto, la base tiene que ser, mayor que 0. ¿Sí? Porque para uno negativo sí funciona, para otro no. ¿Tiene que ser diferente de 1? Sí, porque pues es algo ilógico que de pronto traemos con un logaritmo en base de 1. Y tiene que ser diferente de 0 o mayor que 0, perdón, porque como les demostré ahorita, para algunos negativos sí funciona, para otros no. Listo, entonces hemos definido
que para la base tiene que ser diferente de 0 y mayor, diferente de 1 y mayor que 0. Ahora vamos a trabajar con el argumento. Entonces, logaritmo, pongamos de base 3, nos dan el argumento y no conocemos el logaritmo. Esto puede tomar diferentes formas. Convirtámoslo a la parte exponencial. Entonces, quiere decir que a elevado a la c nos puede dar. ¿Qué pasa si de pronto es c? O sea, c con c igual a 0, con c igual a 1, con c igual a 2, con c igual a 1 medio, pongámosle negativos, con c igual a menos 1 medio incluso, y con c a menos 2. Trabajemos con esos ejemplos, ¿sí? Donde c nos dé cualquiera de estos valores, tanto negativos como positivos, como 0 y como 1. Vamos a pasarlo cada uno de estos a ver qué resultado nos da. Comencemos. 3 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0, pues es 1. Quiere decir que a es 1. ¿Qué pasa si de pronto c es igual a 1? O sea, 3 elevado a la 1, ¿sí? Todo número elevado a la 1 es el mismo número. O sea que a sí existe, ¿cierto? ¿Qué pasa si c es igual a 2? 3 elevado a 2 es igual a 9. 9 está entre los reales. ¿Qué pasa si c es un medio? 3 a la 1 medio. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3, que esto es igual a 1.71. Esto, aunque es un número decimal, pero sigue entre los números reales. El otro caso, donde c 3 a la menos 1 medio, que esto es igual a 1 sobre 3 a la 1 medio, donde 1 sobre la raíz de 9. Y esto también está dentro de los radicales, ¿sí? El otro, donde c es menos 2. Esto también lo podemos escribir como 1 sobre 3 al cuadrado. Esto es igual a 1 noveno. O sea, que quiere decir que siempre nos va a dar, independientemente sea positivo, sea 1, sea 0, sea 1, sea positivo o sea negativo, siempre nos va a dar mayor que 0. O sea, que podemos definir que el argumento siempre va a ser mayor que 0. No importa los valores que tome acá o acá, siempre nos va a dar mayor que 0. Ya entrando en detalles con las propiedades, vamos a abordar estas que son pues las básicas, pero es bueno aclararlas. Logaritmo en base b del argumento b que nos dé 1. Pues si lo pasamos a exponente, b elevado a la 1, pues es b. Todo número elevado a la 1, pues es b, ¿cierto? Logaritmo en base b del argumento 1 que sea igual a 0. Pues claro, base elevado a la 0, aplicamos acá, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y entrando en detalles, otras de las propiedades, vamos a analizar logaritmo en base b de p por q. Nos dice que es logaritmo de b de p más logaritmo de b de q. ¿Cómo lo vamos a comprobar o a demostrar? Pues al logaritmo de base b de p lo vamos a llamar x, al logaritmo en base b de p lo vamos a llamar y, y al logaritmo en base b de q lo vamos a llamar z. Convirtiendo esto, cada uno de estos, en potencia nos quedaría que b a la x es igual a p por q, ¿cierto? Esto es q.
b elevado a la y es igual a p, utilizando esto. Y b elevado a la z es igual a q. Aquí, por lo tanto, b a la x es igual, pero ¿cuánto vale p? P dice que nos vale b a la y. ¿Cuánto vale q? Q nos vale b a la z, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos la misma base, sumamos sus exponentes, y aquí como ya tenemos la misma base, cogemos exponentes, nos queda x igual a y más z. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? X nos vale logaritmo de base b de p por q. ¿Cuánto nos vale y? Y nos vale logaritmo de base b de p más el logaritmo que z, que es logaritmo de b de q. Así hemos demostrado esta propiedad. Similar a la anterior, tenemos que el logaritmo de p sobre b es igual al logaritmo de b de p menos el logaritmo de b de q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy similar. A este logaritmo lo vamos a denominar x, a este lo vamos a denominar y, a este lo vamos a denominar z. Por la ley de exponentes, b elevado a la x es igual a p sobre q, b a la y es igual a p, b a la z es igual a q. Por lo consiguiente, b a la x, p que vale by, y q que vale bz. Entonces, b a la x, esto como tiene la misma base, restamos sus exponentes y nos quedaría, ya tenemos igual a la misma base, nos quedaría que x igual a y menos z. ¿Y cuánto vale x? Pues logaritmo de q sobre p. ¿Cuánto vale y? Logaritmo de b de p menos el logaritmo de z, el logaritmo de z. Y así hemos demostrado la siguiente propiedad. La otra propiedad es el logaritmo de b de una potencia. ¿Sí? Nos dice que la potencia baja y nos queda el logaritmo natural. Una parte en medio de mostrarla así rápidamente es de que si tenemos esto, ¿qué nos significa esta potencia? Entonces el logaritmo en base b, la potencia por ley de potencias que es b por b son n veces, hay que multiplicar p, ¿cierto? N veces hay que multiplicar p. Pero como miramos anteriormente, cuando hay un producto es la suma de cada uno de esos logaritmos, logaritmo de b de p más logaritmo más logaritmo más logaritmo. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. ¿Qué nos está indicando eso? De que si son n veces, por lo tanto es una repetición, quiere decir de que esto es mayor que 0. Porque no podemos tomar algo negativo. Yo no puedo decir repito menos 2 veces, o repito o menos 4 veces. Siempre si estoy hablando de repeticiones, es porque es positivo. Para resumir rápido, para no hacer tan extenso el video, me quedan estas dos últimas propiedades. Logaritmo en base de un radical. Esto lo podemos convertir a exponente y como lo hicimos anteriormente, el exponente pues puede salir y se cumple esta propiedad. El cambio de base, cuando hay logaritmo en base b de p, pues partimos el logaritmo de p sobre el logaritmo de b. ¿En cuál? En la misma base, por eso lo dejo resaltado en rojo. Cualquiera, la que nos puede ir, pues un logaritmo natural en base 10, en base 2, en base 3, en la que nos sintamos mejor y podamos mostrar. Lo importante es que sea la misma base y partida este producto dividido en esta fracción.